Estamos en la curtiduría de Pontepedriña, de arriba. Es una antigua curtiduría de tantas que había en la ciudad de Santiago de Compostela, que en el siglo XIX, XVIII y XIX, pues era una auténtica potencia mundial, ¿no? de las fábricas de curtido, de los procesados de pieles y tal, para hacer cueros, ¿no? Bueno, esta curtiduría es hoy en día el centro de la Fundación Laboral de la Construcción y vamos a hacer un pequeño recorrido, pero me interesaba mucho arrancar fuera de la propia curtiduría, porque hay algunos aspectos que me parecen muy importantes. Uno es el lugar en el que está esta curtiduría, está al pie del Monte Pedroso, que estaría ahí detrás, que es en el fondo una gran esponja acumuladora de agua. Las curtidurías necesitaban mucha agua para funcionar, y está además al borde de lo que es el río Sarela, ¿no? Uno de los dos grandes ríos que tiene Compostela, ¿no? Realmente el agua, mucha agua que hacía falta para el proceso de curtidos, no la aporta el río Sarela, que es un río más bien pequeñito, sino que es agua que se extrae del Monte Pedroso, ¿no? Estas aguas del subsuelo, ¿no? Entonces, realmente el río Sarela era una especie de cinturón industrial. En aquel momento había más de 25 curtidurías funcionando a pleno rendimiento, aparte de otras instalaciones pseudoindustriales, ¿no? Entonces, vamos a ver, este es un proceso de rehabilitación en el que esa antigua curtiduría, que estaba abandonada y ya sin uso desde mediados del siglo XX, pues acaba convirtiéndose en lo que es hoy, para la Fundación Laboral de la Construcción, un centro de formación. Fue un proyecto que desarrolló la Fundación Laboral con la colaboración y con el impulso del Consorcio de Santiago. El Consorcio es una institución que está integrada por el Gobierno de España, el Gobierno de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago, ¿no? Y el objetivo básicamente es convertirlo en un centro de formación de referencia en rehabilitación. Se trata de darle un cambio al paradigma de la industria o del sector de la construcción, para empezar a focalizarlo en algo que cada vez sabemos que es más importante. Este centro tiene casi 15 años de vida desde que se puso en marcha el proyecto, pero hoy en día ya sabemos, sin ningún género de dudas, como lo sabíamos entonces, que la rehabilitación no solamente es el futuro del sector, es el futuro de la ciudad y es el futuro también de un país completo. El papel que tuve aquí, lo que os va a dar es envidia, ¿no? Porque yo realmente, lo que me sucedió es que yo estaba en el consorcio. Entonces ahí hubo una situación en la que dijeron, bueno, pues el proyecto, ¿quién lo hace? Pues lo tenemos que hacer nosotros. Pues venga, lo va a hacer Ángel y tal, porque era el que estaba enredado en el proyecto, digamos, de formación, ¿no? Y entonces yo ahí conseguí convencer a la fundación para que, porque el consorcio lógicamente dijo, no, nosotros tenemos aquí un arquitecto que eres tú y ya está, no gastamos ni un duro más en honorarios, ¿no? Pero sí que conseguimos convencer a la fundación para que confiase en Víctor López Cotelo para darle continuidad al proyecto, algo que a mí me parecía fundamental y se ha demostrado, ¿no?, al final, que ha sido muy importante, porque yo creo que, lo digo así francamente, si hubiese hecho yo el proyecto, pues probablemente ni siquiera estaríamos aquí, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso fue muy interesante y produjo también una forma de ejercer la profesión, que ya que estamos así entre arquitectos, os lo comento, muy curiosa, porque realmente el que firmó aquí todo fui yo. Víctor realmente era un poco el project management, pero era un project management muy especial, porque era el que hacíamos lo que él decía, ¿no?, y además él realmente iba proyectando, ¿no?, y a él le pagaba la fundación, por decirlo de alguna manera, pero se consiguió más o menos mantener esa continuidad, porque realmente este proyecto es una transformación del último proyecto de viviendas que tenía López Cotelo para hacer aquí, ¿no? Es una transformación que él lo dice muchas veces fácil, porque realmente el uso vivienda hubiese sido más complejo de resolver aquí. Pues estamos entrando por la puerta, es una puerta de 1885, se supone que esta puerta se construyó, igual que este acceso, jalonado de plátanos, ¿no?, pues se construyó ya cuando la fábrica estaba en pleno funcionamiento, ¿no?, a finales del siglo XIX, ¿no? Pero la verdadera y antigua entrada estaba en un lateral, cruzando el río, vadeando el río, con el pequeño puente medieval que tenemos ahí al lado, ¿no? Merece la pena destacar también el molino que vemos aquí. Es un molino que estaba asociado a la propia explotación industrial. Además es muy interesante darse cuenta que el río Sarela, en este tramo urbano, vamos a llamarlo así, del río Sarela, pues debe de haber del orden de 50 o 60 molinos. Esta fábrica se componía de unas edificaciones históricas, que vamos a verlas, es una especie de L, con un cuerpo que es un secadero sobre el que no se ha intervenido, y había una extraordinaria campa, una pradera enorme,
que es en la que se instalaron las nuevas edificaciones, las naves de los talleres de formación, que no era posible albergar, digamos, en las estructuras que teníamos históricas, ¿no? Aquí es un sitio interesante para darse cuenta, por un lado, de cuál era el estado que tenía el conjunto. Aquí lo vemos en la ruina, digamos, que se ha quedado pendiente de rehabilitación. Por decirlo de alguna manera, estamos acostumbrados a asociar la rehabilitación a intervenciones muy intensas, ¿no?, sobre el patrimonio o sobre lo construido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, lo ideal sería que la rehabilitación casi cambiase su nombre por el de mantenimiento y no fuese necesario intervenir cuando los edificios están tan deteriorados o se han venido abajo, ya sin cubiertas, etcétera, que es como estaba cuando nosotros vinimos aquí. Realmente estaba muy deteriorado, llevaba casi 50 o 60 años de abandono y eso había hecho pues que se hubiesen hundido las cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado esta es la parte que nos puede decir cómo estaba todo, y luego podemos ver lo que es esta gran L de las edificaciones históricas, que básicamente es en las que se va a albergar y en las que están insertadas las dependencias pues, de las oficinas de la Fundación Laboral, pues una cafetería, algunos talleres pequeños, un salón de protocolo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en el otro lado, que ya estaría donde estaba la antigua campa, es donde se instalan estas, en principio son 4 naves, una de ellas es doble y otras 2 independientes, que son las naves, digamos, que están dirigidas, digamos, a los talleres de carpintería, por un lado, la nave doble, de hierro, que es la nave central, y de cantería, que es la que tiene el puente grúa en uno de los extremos, ¿no? Bueno, la estructura del proyecto de López Cotelo para esta rehabilitación y para esta nueva planta, que son estas naves, es muy sencilla. Realmente están las naves aprovechándose un poco de la topografía, y estas naves tienen 2 grandes corredores que las comunican en cada uno de sus extremos. En uno de ellos, que es este frente, son puertas, es un almacén corrido completo que se abre al interior y al exterior, se puede abrir para entrada y salida de materiales que suministran a las naves, y el otro corredor que hay al otro lado es el que, por un lado, como digo, aprovechando la topografía, acaba produciendo unas aulas elevadas en cada nave. Hay unas aulas de trabajo de los alumnos, ¿no?, que están trabajando en las naves, tienen unas clases, unas aulas, y luego debajo tenemos lo que son los vestuarios, los aseos, algunas oficinas pequeñas de gestión de lo que serían las naves, ¿no? Esta es un poco la disposición. Hay 2 entradas, una estaría en este frente, digamos, en medio de los almacenes, que da al patio central de la curtiduría, y luego hay una entrada en la parte de atrás, que sería la entrada más directa de alumnos hacia las naves, a los vestuarios, digamos, donde se cambian y ya pasan directamente a las naves o a las aulas que hay en las naves, ¿no? Esto sería un poco el asunto, ¿no? Desde el punto de vista de la intervención, pues realmente hay que decir que en la parte que se mantuvo, digamos, o que se rehabilitó, se reutilizó completamente la estructura de muros, simplemente haciendo una consolidación que fue muy importante, porque los muros estaban no solamente deteriorados porque no había cubierta, sino deteriorados porque por efecto de la lluvia, las escorrentías, etcétera, estos muros, que en el fondo son muros dobles, ¿no?, que están rellenos de tierra, pues el agua, digamos, los termina lavando y termina generando problemas. Básicamente el más importante y el más peligroso, además, es que se separan las hojas, ¿no?, y a veces se producen derrumbes o desplomes de una de las 2 hojas que conforman cada tramo de muro, ¿no? Hubo que reponer las cubiertas enteras. Todas las estructuras son de madera, es decir, que aquí se ha mantenido un poco la idea de, por un lado, trabajar con la masa de los muros, ¿no?, los grandes muros en los que apoya una estructura que es una estructura ligera, es una estructura de madera como fue en origen, aunque aquí estamos utilizando madera de diversos tipos, porque esto se hizo en muchas fases, pero quizás lo más interesante es, por ejemplo, todas las estructuras que se hicieron con tecnología estrictamente de Galicia, que es con madera de eucalipto laminado, y que funciona muy bien, con unas prestaciones resistentes muy importantes, ¿no? Entonces, sobre esas estructuras de muros pues, se van insertando estas pequeñas estructuras de madera, digamos que serían como lo que se puede desmontar, lo que se puede deformar, etcétera, etcétera, y poco más. Luego tenemos las carpinterías, que también vuelven a ser carpinterías de madera, son carpinterías de madera de cedro, y están pintadas con una pintura nórdica, se llama el Red Falum, ¿no? Es una pintura característica muy buena para la madera, porque es por definición fungicida, se hace con los restos de las minas de cobre, ¿no?
Entonces, esto sería un poco, a grandes rasgos, lo que es el conjunto, ¿no? Luego la parte nueva es simplemente una estructura de hormigón, se aleja un poco de la tipología de nave, ¿no? Porque tiene bastante luz, deliberadamente se han dejado muchos espacios para que entrase la luz con intensidad, unas cubiertas de zinc, y básicamente es una estructura de hormigón que está forrada con un aislamiento que es de corcho piro prensado, ¿no? Es, por decirlo así, corcho natural prensado, que hace la doble función un poco de defensa del muro de hormigón y de aislamiento térmico. Estamos viendo claramente cómo está pensada la nave, ¿no? Porque siempre está el aula ahí arriba donde están los alumnos que supuestamente luego bajan y hacen aquí las prácticas, ¿no? O sea, realmente esta es una nave que tenía que ser de carpintería. El centro todavía tiene un poco de inercia vinculada con la obra nueva, como veis, ¿no? O sea, había que intentar todavía reorientarlo más, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente vienen y montan sus instalaciones, ¿no? Y luego pues tienen las clases teóricas que las dan ahí arriba, ¿no? Esto funciona, la verdad es que es un sitio muy agradable para estar aquí, un poco alejado de la idea que se tiene de lo que es una nave y tal, pero bueno, que está muy bien, ¿no? Con 4 cosas, porque ya veis que es la estructura de hormigón con el corcho por fuera y nada más, y luego la cubierta, que es igual que en el otro lado, ¿no? Lo que pasa es que a la alemana, porque tiene cámara, ¿no? Entonces siempre están las aulas arriba, siempre tiene una cosa inquietante, fue que por accesibilidad hubo que colocar esos ascensores, ¿no? Para que comunicasen las 3 plantas, ¿no? Que tenemos aquí, y ahora vamos a ir caminando ya, si queréis podemos ir y salimos por cantería y ya subimos a ver el aula de cantería. Bueno, estaríamos ahora en otra de las pastillas, ¿no? Que es donde está pues este aula, que hay aquí unos despachos, no sé qué, y luego los vestuarios, ¿no? Y siempre está este corredor, que es el que comunica todo. Este es el de cantería. La fachada entera es una fachada de U-glass con unas ventanas, ¿no? Es un sitio muy expuesto, pero bueno, que tampoco está funcionando. Creo que tienen algo de calor, sobre todo en verano, cuando entra muy así desde arriba, les azuza bastante, ¿no? Luego esta nave, que es la de cantería, aparte del puente grúa, pues se eligió esta porque en teoría estas puertas se abren y entonces se suponía que los canteros, aparte del patio, pues podían salir a trabajar aquí a la praderita esta, donde se reinstaló un hórreo que estaba en medio de la pradera que había aquí, ¿no? Aquí había un hórreo, que es este, que se trasladó directamente aquí en su momento, ¿no? Y hay esta conexión, que es la prolongación realmente de la pastilla de vestuario, de almacenes, ¿no? De las puertas palé y todo esto, se prolonga, hay unas puertas ahí, te comunican ya con el primer taller que hay de la zona rehabilitada, digamos, ¿no? Esta es una pieza que en el fondo es ahí como una especie de logia así y tal, en fin, está ahora muy camuflada por todo eso que tiene ahí metido, que se ve que lo usan como una clase y todo esto, ¿no? Pero en un momento, en los típicos momentos estos del proyecto, que hubo que recortar, no sé qué, pues hubo un momento que no sabíamos dónde podíamos recortar y se dijo, pues no hacemos ese tramo, ¿no? Y al final se empeñó Víctor dijo que ese trocito de aquí era indispensable, que había que hacerlo, que luego tienes razón cuando ves cómo está funcionando el centro, cuando ves este espacio que se genera aquí, que es un espacio muy atractivo, tal. Hombre, si hubiese estado abierto directamente a la gran plaza, pues hubiese perdido un poco de intensidad, ¿no? O sea, que de verdad era lo importante que él consideraba que era. Cuando le dijimos que no lo íbamos a hacer, pues se llevó un disgusto tremendo y estuvo todo el rato dando la paliza hasta que al final apareció el dinero para hacerlo, ¿no? Lo que era el espacio de la curtiduría estaba básicamente era un almacén secadero, y por tanto hubo que abrir unos grandes huecos que luego veremos, y yo creo que es la parte más interesante así del proyecto desde el punto de vista de la transformación de la estructura existente, esos grandes huecos que vienen a negar y a poner en evidencia un nuevo uso en el que ya se está trabajando, están los seres humanos dentro, y se abandona ese uso que era en el fondo un almacén, ¿no? Que requería incluso oscuridad, ¿no? Y podemos venir aquí a ver lo que era básicamente la estructura del suelo, que por otro lado
pues es muy bonita, ¿no? Pues de las grandes pías, ¿no?, en las que se metían las pieles en el proceso de limpieza, de curtido, etcétera, etcétera. No sé, sería el nivel freático, realmente, que mantenemos un nivel freático que está vinculado con el río Salera, pero alimentado, por decirlo así, por la escorrentía que baja desde el Pedroso, y luego en el interior tenemos, por un lado, estas pías que reciben otro tratamiento, porque esto ya se pretende que sea una sala en la que pueda haber reuniones, o pueda haber incluso una conferencia, etcétera, etcétera, y este sería el molino que era necesario también en el propio proceso de producción de las pieles. Era necesario, es un molino de sangre que se llama, porque era una mula, ¿no?, o un burro el que estaba trabajando, y que realmente lo que hacía era machacar las bellotas, etcétera, las hierbas con las que se hacían los tintes para tratar las pieles, ¿no?, en las pías, ¿no? Esto sería un poco el asunto. Esto se quedó tal cual estaba, por decirlo de alguna manera, evitando ninguna tal. Luego, pues, hay una cosa que es interesante, es ver, por ejemplo, acercarnos aquí para ver cómo, digamos, hay una transformación interesante, digamos, de la realidad, porque hay que, por decirlo así, domesticarla, hay que conseguir darle habitabilidad. Esto aquí no tiene el nivel de exigencia que otras veces nos encontramos, por ejemplo, cuando hacemos vivienda, ¿no?, vivienda particular o colectiva, etcétera. En este caso, pues, digamos, es relativamente más fácil conseguir niveles de habitabilidad suficientes, ¿no?, pero indudablemente, pues, digamos que la domesticación de la arquitectura, ¿no?, podemos llamarlo así, pues tiene sus peajes, ¿no?, y obligatoriamente tenemos que conseguir que sea relativamente fácil de climatizar, que sea un lugar confortable y que tenga una habitabilidad que esté dentro de los estándares y las expectativas que todos tenemos. Para todo el mundo eso pues, se puede considerar prioritario. Otra de las características que tiene desde el punto de vista de la estructura este mundo de los grandes muros y la estructura de madera es que, como se puede ver, la madera nunca toca los muros, ¿no? Hay unas soluciones en las que siempre hemos intentado que la madera nunca entre en contacto con los muros, precisamente para evitar que le mande humedad. El muro, en el fondo, no deja de ser una gran esponja, es una esponja, además, como es el caso, aunque esto está revocado ya con un mortero de cal, en el interior sigue teniendo tierra, por decirlo así, no dejan de ser como he dicho, dos muros rellenos de tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es susceptible de tener mucha humedad, y la madera es ávida también de humedad, por tanto tiene capacidad para captar humedad, y ahí es donde está el riesgo muchas veces, si no hay ventilación suficiente para que la pierda y se llega a humectar por encima de lo prudencial, es donde pueden empezar a aparecer problemas de pudrición, es decir, de ataque de xilófagos, es decir, de deterioro de su capacidad portante o estructural, ¿no? En el lado en el que hemos entrado está delimitado por el río Sarela, por el gran muro que cierra. En este otro lado lo que tenemos es el camino de Breogán, es el camino del norte, es también un camino de cierto valor arqueológico, y se ve muy bien esta referencia que hacía yo a que realmente todo esto estaba lleno de canales, porque lo que estaban es captando el agua que baja del Pedroso, para utilizarla, hacía falta mucha, para utilizarla en los procesos de fabricación. Realmente la curtiduría está aquí porque se aprovecha del agua, no del Sarela, que es un río muy pequeñito, sino del agua que baja del Pedroso, ¿no?, que es, según decían los geólogos, es como una gran esponja, un gran depósito de agua, y así es, ¿no?, y a través de canales, que algunos de ellos aparecieron durante las obras, pues utilizaban la cantidad de agua, mucha agua, que hacía falta para el proceso, ¿no? Entonces realmente lo que se produce es una transformación en que las viviendas que estaban insertas en la parte vieja, vamos a decir, en la parte a rehabilitar, estaba muy deteriorado ya, que eso también es un tema bueno, que es interesante decirlo, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de rehabilitación, aquí lo tenemos fácil porque vemos aquel edificio que hay a la entrada, es como estaba todo, ¿no? Entonces,
yo creo que cuando se llega a ese estado, estamos en un estado excesivamente de ruina, ¿no? O sea, está demasiado desarticulada la arquitectura ya, como para, casi si me atrevería a decir, hablar de rehabilitación, ¿no? O sea, estás casi haciendo obra nueva dentro de una especie de corsé, que es los muros que hay y tal y cual, ¿no? Entonces, esto estaba todo así, es un poco tarde, quizás hubiese sido mejor estar antes, entonces yo creo que se puede hablar con más propiedad de rehabilitación o incluso de mantenimiento quizás, y hubiese funcionado mejor, pero bueno, en este caso se insertaron, el proyecto de Víctor insertaba aquí las viviendas, solamente había un gesto, y lo vamos a ver ahora en el paseo, importante, que son las grandes ventanales. Esos grandes ventanales estaban en el proyecto de vivienda y se mantienen en las aulas, porque realmente todos esos espacios no tenían ventanas, ¿no? Eran almacenes o silos, etcétera. Y entonces Víctor pues decidió, yo creo que son muy bonitas además, abrir esos grandes, parecen cuadros de gran formato, ¿no? En el que van pasando las estaciones. Yo como vengo mucho por aquí, pues es muy bonito verlo en otoño, no sé qué, tal, está muy bien, ¿no? Y realmente es la única gran, por decirlo así, cuchillada que se le da a lo existente, ¿no? Lo demás se reponen todas las estructuras, que ahora vamos viéndolo y si queréis comentamos algo más concreto, se sanean los muros, que estaban muy afectados, porque realmente los muros estos, cuando se quedan sin cubierta, pues con la lluvia y las escorrentías que se producen, como están llenos de tierra, se vacían, ¿no? Y en algunos casos hasta se desligan los dos muros que los conforman, etcétera, ¿no? Y tal. Pero bueno, dentro de eso, pues la transformación era más fácil, pues porque no había que acondicionar como vivienda o como dormitorio, ni siquiera con infraestructuras de cuarto de baño, etcétera, estos edificios, sino que son grandes espacios, generalmente aulas, etcétera, o las oficinas, ¿no? Y luego todo lo que se introduce de madera, que hay distintos tipos de madera, porque hay madera de eucalipto laminado, hay madera de castaño aserrada, hay madera de pino laminado, hay CLT también en algunas estructuras compuestas, pero realmente lo que se intenta, ya veréis, todas las soluciones están pensadas para que la madera nunca entre en contacto con los muros, ¿no? Pensando que estos muros, y es verdad que en invierno esto es un sitio muy húmedo, pensando que estos muros nunca le transmitan humedad a la madera y siempre esté ventilada, ¿no? Eso yo creo que ha funcionado bastante bien por ahora. Es una ley, digamos, primera ley, digamos, de trabajo con la madera, ventilarla y evitar que pueda contaminarse con humedad, pero os lo digo como experiencia por lo que hicimos aquí, tanta separación entre la madera y las estructuras de muros, pues genera una cantidad de puentes acústicos extraordinarios, que hay que estar pendiente luego de cerrarlo. Eso se utilizó también, la estructura de nueva planta, realmente es muy sencilla porque son unas estructuras de hormigón y están forradas con corcho, pegado directamente, ¿no? Es corcho pirotratado, ¿no? Y entonces el apoyo de la estructura de madera de cubierta sobre los durmientes también se hace apoyando directamente sobre el muro de hormigón, pero con unos taquitos de neopreno, tal, intentando que nunca entre la madera en contacto con los elementos murarios, ¿no? Y eso pues luego pues, te obliga a sellarlo muy bien, porque tenemos el problema de comunicación acústica entre aulas, por ejemplo en la doble y todo eso. Lo que es nueva planta era una pradera, ¿no? Que era una pradera, por cierto, muy bonita, pero bueno, había que sacar ese aprovechamiento para hacer los grandes talleres, era indispensable hacer unas naves, ¿no? Porque no cabían en ningún sitio de los que había aquí, era posible meter las máquinas, en fin, la previsión de maquinaria, y había que hacer las nuevas naves, pero realmente esto es una cuestión que además lo he hablado muchas veces con Víctor. Yo cuando empezó este proyecto mis hijos eran muy pequeñines y veníamos aquí a trabajar y les dejaba yo ahí en la pradera jugando, que era muy bonita porque está llena de canales de agua, porque hay mucha agua aquí en el subsuelo, en cuanto escarbas sale el agua, y ellos estaban ahí jugando, no sé qué, con los tritones, las lagartijas, no sé qué, ¿no? Y pasado el tiempo, cuando ya estaba todo hecho, yo un día quise que vinieran ellos, pues 6 o 7 años después de que hubiesen estado ahí jugando, y entonces mi hijo, que se lo contaba luego a Víctor, tal, cuando mi hijo entró por ahí, dijo, pero qué disparate has hecho, papá, y tal, ¿no? Pero ¿quién se te ocurre? Claro, para él lo más importante era esa pradera, ¿no? Y luego se lo contaba yo a Víctor y me decía, Víctor, pues tiene razón tu hijo, siempre construimos de más, siempre hacemos más de lo que correspondería. Aquí realmente ahí lo mejor hubiese sido no hacer nada, ¿sabes? Toda la planta baja eran pías, todo. O sea, por ejemplo, estas oficinas, estas eran pías y además habían robado los perpiaños, las piedras, y eso era un lago, porque aquí el nivel freático está como a medio metro, 80 centímetros de donde estamos ahora, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? Este pozo apareció en las obras, ¿no? Y realmente es un pozo, yo no me acuerdo porque me parece muchísimo, me parece que da 50 litros por segundo, ¿no? Cuando está fuerte, ¿no? Y entonces este pozo nos está marcando el nivel de todas las pías que hay, ¿no?
y este es el nivel freático, pero claro, no es agua del Sarela, que todavía está un metro más abajo el Sarela, ¿no? O sea, el agua sale por ahí, tal, se va para allá, sino que es agua del Pedroso. Realmente eso está viniendo por debajo, por este mundo de piedras que dicen los geólogos que hay aquí debajo, ¿no? Entonces vamos a entrar, si queréis. Bueno, podemos entrar porque, solo por echar un vistazo, todo esto, todas las estructuras se hicieron con, por decirlo así, con madera, digamos, pero preparando todo en taller. En teoría venían preparadas como si fuese un mueble de Ikea, ¿no? Estas funcionan con un tirante, ¿no? y son pares articulados, ¿no? Y se iban montando una tras otra, menos esta, que era la más complicada que había, que esta la hizo Maderas Besteiro con un catwalk. Entonces se preparó en taller, digamos, porque era muy compleja la geometría, ya veréis, y se hizo ya con el catwalk, que veíamos en 3D es la estructura, con todos los ensambles, aquí afílalo un poquito, quítale un poquito, con una herramienta que da muchas posibilidades de proyecto, porque es de mucha precisión. Realmente luego se montó la estructura esta, que es de madera serrada de castaño completa, se montó en taller, se numeró y se trajo como si fuera una cubierta de Ikea, una cosa muy interesante, que obliga a hacer un levantamiento muy preciso, una nube de puntos, ¿no? Más que topográfico, se podía hacer con topográfico, pero bueno, ahora ya se hace con una nube de puntos de la coronación, para poder afinar muy bien la posición, dejar unos puntos de referencia, y luego vienen y la ensamblan ahí en 2 o 3 días a toda velocidad. Vamos a asomarnos solo por verla, y luego ya nos vamos a las otras que son un poco más corrientes, ¿no? Bueno, esta es la entrada original de la curtiduría, que en el 1885 se abre esta otra cuando se ve que la fábrica funcionaba a pleno rendimiento, que es la gran avenida de los Plátanos por donde habéis venido. Eso es de apertura, pues será a finales del 19 cuando se abre, pero antes era a través del camino de Breogán, que es el que luego sigue dando ahí la vuelta. Se trabajó muy bien, digamos, y hubo un momento en que toda esta estructura que hay aquí arriba estuvo montada en la nave de Maderas Besteiro, ¿no? La estuvimos viendo, tal, y luego se trajo y prácticamente trabajas con, aquí habíamos establecido en el pliego para adjudicar la obra unas tolerancias que había puesto yo de 5 centímetros en las cosas, y luego nos dimos cuenta que realmente cuando trabajas por este sistema puedes poner tolerancias de milímetros, o sea, 5 centímetros es mucho ya. De hecho, una de las empresas que trabajaron muchas empresas aquí, por ejemplo el CLT, que era muy importante traerlo, nosotros queríamos que viniese recortado ya a las irregularidades de los muros. Como le dimos la tolerancia de 5 centímetros, pues se dieron cuenta que lo podían cortar con sierra de cadena aquí en obra, ¿no? Y efectivamente, pues porque puedes cortar y te vas yendo para acá y para allá, y el error fue ese, teníamos que haber dado más o menos 5 milímetros, por ejemplo, y lo pueden hacer. O sea, lo que pasa es que les obliga a hacer la nube de puntos, y la máquina te lo da con la precisión prácticamente absoluta, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y luego la sección constructiva, aprovechamos aquí por comentarla, básicamente está la estructura de madera. Sobre la estructura de madera es un panel sándwich que tiene un aislamiento de 10 centímetros, esto cada vez, claro, esto fue ahora mismo, este proyecto será de hace 8 años aproximadamente, ¿no? Y ya 10 centímetros, no sé, en el año 2000 4 centímetros era lo que se estaba haciendo, ¿no? Que hoy en día nos da la risa, ¿no? Este ya con 10 también empieza a dar la risa, ¿no? Al menos a mí ya me parece, ya te das cuenta que un aislamiento de una cubierta menos de 18, 19 centímetros, 20 centímetros, pues estás fuera de los estándares o de las expectativas que se pueden conseguir hoy en día, ¿no? Entonces, pero bueno, es un panel sándwich que tiene el Eracoustic, el Eraclit por el interior, que debe tener 12 milímetros o 15 milímetros aproximadamente, que funciona muy bien porque es un regulador también higrotérmico, pero sobre todo acústico, que yo creo que es interesante. Luego está el poliestireno, que son, como digo, 10 centímetros, y luego por fuera teníamos un tablero OSB, ¿no? Porque realmente ese tablero es al que se fijan las grapas del zinc, ¿no? Que es una solución un poco cuestionable. Aquí tenemos las dos porque el proyecto de las naves nuevas, sin embargo, lo hizo Víctor completo, ¿no? Lo hizo él en su estudio, por decirlo así, porque se lo encargó la fundación, ¿no? Directamente. Entonces,
La solución de cubierta, que es la misma, entre comillas, tanto por dentro como por fuera, aparentemente son iguales, pero la solución de Víctor en las naves nuevas está hecha con la norma alemana, ¿no? Que sabéis que como él ha sido catedrático en Alemania toda su vida, tal, pues aplicó la norma alemana que sí existe para el zinc, entonces prohíbe terminantemente el uso que hacemos aquí en España, pero vamos, en Galicia sobre todo, lo que yo sé, que es el zinc directamente sobre la huevera, que se llama, ¿no sabéis?, ¿no? Que se pone, que es por ahorrar, entre comillas, ¿no? Entonces pones la huevera, que es lo que se supone que te da ventilación a la cara interior del zinc, tal, y despliegas el zinc. En Alemania eso está prohibido, tienes que desplegar el zinc sobre un entablado ventilado, que es un entablado separado, dejar una cámara, que me parece recordar que es de 8 centímetros, es decir, que eso está enrastrelado y una cámara de 8 centímetros ventilada, y luego ya la estructura, ¿no? Claro, esto era aquí muchísimo más caro, ¿no? Y nosotros venga a chuchar el presupuesto, y luego lo que tiene el mundo este en el que nos movemos nosotros, que es una locura, es que esto luego se concursó, hubo concurso público para adjudicarlo, y en el precio final, el precio final de aquella cubierta era más bajo que esta, siendo claramente mejor, ¿no? Pero bueno, son estas cosas raras que se dan pues, en las bajas y cosas de estas, ¿no? Entonces, realmente la solución aquí es este panel sándwich sobre el que se despliega la huevera, y sobre la huevera el zinc, y en aquel caso es el mismo panel sándwich, pero sobre ese va un enrastrelado, un entablado de pino y ¿cómo se llama?, el zinc, ¿no? Esa es un poco la solución. Luego tiene, aquí no lo vamos a ver, pero lo vais a ver en el otro lado, porque había una preocupación grande con los muros estaban muy deteriorados, hubo que inyectarles porque había muchos huecos, ¿no? Estaban vacíos por dentro, tenían barrigas, etcétera, y entonces se utilizó los canzorros estos que vais a ver sobre los que apoya las estructuras de madera que se meten dentro. Bueno, esos canzorros son pasantes, ¿no? O sea, se usan como tizones para armar el muro, para vincular las dos hojas del muro, y es sobre los que conseguimos apoyar siempre con un neopreno sin que la madera toque el muro, ¿no? Es un poco, es la historia, se utilizaron todos, y si os fijáis por fuera, pues se ve, digamos, el canzorro, que es el mismo, es el que pasa de lado a lado para conseguir ese apoyo. Todo lo que veis aquí pues eran lo mismo, ¿no? Y esto Víctor quiso dejarlo como hall de entrada, ¿no? Y sin, porque aquí lógicamente podíamos haber hecho una cubierta, ¿no? Pero se dejó y se taparon las pías que había aquí para poder utilizarlo y tal, y se dejaron esas, ¿no? Bueno, aquí veis lo que comentábamos de los canzorros con el apoyo de la estructura, y estos canzorros van hasta el exterior, porque realmente lo que se utilizaron fue para vincular las dos hojas del muro, la hoja interior y la hoja exterior, y consolidarlas, ¿no? Y luego tiene un encalado, que es un enjabelgado de cal, que todavía te queda la cal en la mano. Hola. Bueno, aquí ya ya es un forjado mixto, son vigas de pino laminado con CLT arriba, realmente son vigas en T, ¿no? Parece así, medio jibado. Sí, estaba Tapiado. Estaba tapiado, sí, estaba tapiado. ¿Veis? O sea, realmente estos tabiques se quitan todos, ¿no? Y lo conviertes todo en una nave, ¿no? Que funciona bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, lo tienen así compartimentado. Y estas son las ventanas que os decía yo, que es el gran hueco, ¿no? Porque claro, aquí fíjate, en esta, por ejemplo, bueno, había esa ventana. Esta es de eucalipto laminado, esta cubierta. Y luego os va sobre el estribo, que va siempre sobre la goma, ¿no? No se ve desde aquí, pero está siempre separada del muro, ¿no?